Buenas noches, señores estudiantes. Hemos entrado a la semana 14, donde vamos a hablar sobre el informe de una investigación jurídica. Primeramente, quiero dar las indicaciones de la actividad 1 de este bimestre. Como ustedes comprenderán, ya se ha enviado el anuncio respectivo para el desarrollo de la actividad. En él, pues, tienen que compartir el enlace. Este enlace contiene la encuesta. Este enlace tienen que compartirlo con el encuestado. Vendrían a ser ustedes el encuestador. Me han hecho preguntas de cuál sería el encuestador. El encuestador es ustedes los estudiantes. Entonces, ese enlace, al compartirlo, deben de asegurarse de que suban correctamente, respondan correctamente cada una de las preguntas y posterior, asegúrense de que envíen la encuesta. No necesitan de enviar captura de pantalla, no necesitan enviarme mediante la plataforma esa información al momento de que ustedes la ingresan. Le envían la encuesta, llegará esa base de datos al docente autor. El docente autor me las compartirá en el momento de que ya se termine la actividad, que es hasta el 16 de julio, que es este domingo. Esa es lo que quería decirles sobre la actividad. La actividad tienen que desarrollarla en alguna institución, tienen que aplicarla en algunas instituciones de educación superior. Pueden hacerlo si no están cerca de una universidad, están muy lejanos a ella, pueden hacerlo con la persona que tenga conocimiento o que les pueda colaborar. Una vez que ya tengamos esta información, yo procederé a calificar. También indicando que un punto será los que asistieron a la conferencia, al seminario donde se dieron las indicaciones para la ejecución del proyecto, que es la aplicación de las encuestas. Bueno, en esta semana 14 del informe de una investigación jurídica, vamos a analizar cómo es el informe de una investigación jurídica. En la unidad 9 nos habla que una vez que se ha realizado la investigación, hay que presentarlo o evidenciarlo a través de un informe. El que tendrá pues las características o contenidos acordes al tipo de investigación efectuada. La construcción o síntesis es la ordenación mental de los datos y hechos que hemos acumulado en el desarrollo de la investigación, los que nos permiten demostrar un nuevo conocimiento o tesis. Podemos desarrollarlo como revisión crítica de los datos, seguidamente la interpretación de los datos, posterior a ello la hilación también de los materiales. Respecto a la revisión crítica de los datos, estas también se pueden observar una secuencia en el tratamiento de la información, partiendo también de la revisión de los datos y el plan provisional que continúa con la interpretación de los datos hasta llegar al estudio crítico de la información. En el texto, en este tercer paso, es la especificación como estudio crítico de la jurisprudencia, pues se considera que es la mayor fuente de información para una tesis jurídica. En la elaboración intelectual como tal, utilizaremos los métodos científicos estudiados en la primera unidad para demostrar la hipótesis planteada al inicio de nuestro trabajo, que es el método analítico, el método inductivo, el método sintético, el método deductivo, la definición, la clasificación y la división. Son los métodos que hemos analizado en la primera unidad, detallado cada punto de cada uno de ellos. La construcción o síntesis de acuerdo al texto básico, una vez que se alcanzan los métodos adecuados, alcanza la verdad científica que uno busca, ya cuya primera fase está representada por la elaboración del plan de investigación.
En la revisión crítica de los datos enseguida se averiguará si estos datos están conformes al plan de investigación, están confrontando también determinada a la documentación, si es completa o si está en diferente, si esta es diferente o que esté a la medida. Y si ella pues determinará los nuevos rumbos que merezca la ampliación del plan primitivo a la elaboración de uno adicional. También esta interpretación de los datos corresponde pasar a una nueva fase, que es la de interpretación y la valoración de los datos. Como la investigación que ustedes realizaron en el foro, que ha estado muy bueno, felicito a todos ustedes también, porque se ha ido identificando el tema, la identificación del tema, de ahí la planificación, de ahí la determinación, ha ido valorando el porqué de su tema. Entonces, que seguiría siendo el siguiente paso, es el alcance donde quieren que deben de ser asimilados detalladamente. Hecha esta interpretación y la valoración, se buscará el sentido de su evolución. Esto consiste también en su examen cronológico, en el cual deberá indagarse minuciosamente sobre lo siguiente: los cambios sufridos, las causas de dichos cambios, las cuales pueden ser como son la modificación económica imprevistas, las concepciones sociales y la influencia de la doctrina de determinado autor. El sistema o la teoría jurídica también. En la elaboración intelectual, en esta fase el proceso investigativo se establece definitivamente si la hipótesis que sirvió de guía a la solución de los problemas o no. Hay que demostrarlo, la solución encontrada, para que tengan valor teórico las conclusiones y que se formulen como consecuencia lógica. El informe de investigación. Este informe de investigación tiene la elaboración del plan definitivo, la redacción y la publicación. Un informe, según el diccionario de Webster, es una editorial estadounidense que publica libros de referencia sobre todo diccionarios. Es una relación formal de los hechos, el informe, que puede ser verbal o escrito, porque de ambas maneras se puede comunicar a los demás interesados también los resultados de una investigación, ya sea crítica, ya sea no científica. Aquí también trataremos únicamente del informe escrito. Este tiene las siguientes etapas o fases. Como anteriormente dije, la elaboración del plan de exposición definitiva, segunda, redacción, y tercero, la publicación con una debida presentación de los materiales y de la exposición. El plan de exposición o tesis. Muchas veces cometemos el error de centrarnos solamente en el cuerpo de la tesis y dejamos de lado la introducción y las conclusiones, sin darnos cuenta que una mala introducción puede desviar el interés del trabajo realizado. Este plan nos permite exponer el trabajo revisado, que debe de ser redactado observando tres partes fundamentales, que son la introducción, el cuerpo y la conclusión. El cuerpo pues vendría a ser la parte medular de la tesis. Ya, el plan de exposición, en la introducción debe de ser breve, contiene el problema, importancia, antecedentes, metodología. En el plan de exposición, en el cuerpo del trabajo, esta vendría a ser el desarrollo de la investigación, las características con informativa y demostrativa, que contiene divisiones y subdivisiones, y las conclusiones, que se redacta también al final del trabajo y se pueden enumerar. Cada parte del informe se puede dividir en títulos. Estos capítulos, los capítulos en secciones y las secciones en párrafos, como se indica en el libro guía. Se debe de recalcar también la importancia de saber redactar y de cuidar aspectos como la estructura de la oración, de las frases, las citas, las puntuaciones. Para escribir es preciso pues poseer plenamente su tema. Es necesario reflexionar lo suficiente sobre él para ver claramente el orden de sus pensamientos y formar con ellos una serie y una cadena continua en la cual cada punto representa una idea. Las partes fundamentales del plan, que vendría a ser la verdadera introducción,
Ha de ser esta breve, aunque debe de contener también todas las secciones necesarias para poder entrar enseguida y sin dificultades en el medio del tema. También otra recomendación importante es la que en ninguna manera esta debe de enunciarse en la introducción anticipadamente a las conclusiones o las soluciones logradas. El cuerpo de trabajo es esta parte vuelta está destinada al desarrollo del tema de la investigación. Tendrán dos características, la de ser informativa y demostrativa, siendo esta última la más importante en los trabajos de investigación o de tesis, ya que de ella dependerá el valor teórico de las conclusiones que se obtengan como consecuencia lógica. En esta parte se emplearán los métodos adecuados al objeto del conocimiento jurídico, que se hará análisis y síntesis, deducciones e inducciones, definiciones y también clasificaciones. Los títulos y los subtítulos deben de ser cortos, claros, precisos, en forma tal que den exacta idea de la parte que cobijan. Lo que sí recomienda, cualquier sea la forma escogida, es cierta uniformidad. Además, debe evitarse dar a los títulos y subtítulos la forma interrogativa muy usada en los textos de enseñanza elemental. ¿Cuáles son las fuentes del derecho o cuáles son las causales de divorcio? En la conclusión, esta parte no debe de faltar en la tesis de grado, pero es una diferencia frecuente en los trabajos presentados. En nuestras facultades de Derecho, la tesis debe de llegar a una conclusión. Es indispensable también para la claridad y la utilidad de la tesis reunir en algunas páginas las ideas esenciales que se desprenden del trabajo incumplido y formular conclusiones en términos netos y precisos. La redacción, como se habló en la unidad 6, en la en la semana 6, unidad 4, sin lugar a dudas, pues la comunicación de los resultados de una investigación es una ardua tarea y a veces parece un muro infranqueable al que podemos vencer conociendo ciertas pautas respecto a la redacción, ortografía, uso adecuado de términos, el estilo, etc. Y claro, pues para poder redactar es importante saber leer. La redacción comenzará el investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. El estilo científico de la redacción contiene la pureza del lenguaje, donde consiste el buen uso siempre de la gramática normativa, la propiedad de los términos en el pensamiento que se ha querido expresar. La precisión consiste en dirigirse en la médula del asunto desde el principio. La concisión consiste también en condensar el pensamiento en el menor número posible de palabras. La simplicidad consiste también en decir las cosas naturalmente, o sea, es decir, sin términos rebuscados, en atuendos también retóricos, ni compilaciones artificiales. En la presentación o publicación del informe, tenemos que aquí nos referimos a los lineamientos de forma, los márgenes, números de letras, secciones, presentaciones, etcétera, que se establecen también para presentar un informe de investigación y los cuales varían de acuerdo a la institución que lo solicita. En la actualidad todo trabajo ayuda también con el tema de márgenes, tipos de letra, etcétera. No obstante, también cada institución tiene normas propias de presentación sobre tipo de letra, tamaño, incluso sobre los elementos que contiene o no un informe. Como lo he manifestado, cada institución establece sus formatos y esquema de presentación de informes de investigación o de tesis. Es por esto que a manera de ejemplo y continuando también expongo los lineamientos establecidos, los que se encuentran vigentes. El documento completo lo puede consultar en línea ingresando también a la biblioteca Benjamín Carrión de la UTPL y lo encontrará también en el sitio establecido como normas de presentación de tesis de pregrado y posgrado en la dirección https://biblioteca.utpl.edu.es. Ahí minuciosamente indicarán las generalidades de la presentación de la tesis. También como el tamaño de letra, los márgenes, el tipo de letra, el interlineado, la numeración de páginas, los números romanos desde el inicio hasta el índice, números arábigos también desde el resumen hasta el final, la portada que no va numerada, pero si se la considera la portada es la página 1,
La forma de presentación para biblioteca es en un solo documento en formato PDF grabado en un CD. El formato de la carátula del CD, un fondo blanco, letras azul marino. El CD es grabado una vez que la presentación de la tesis haya sido autorizada por biblioteca. Como pueden analizar, pues estas indicaciones constan diversos aspectos como es el tipo de papel, el tipo de letra, márgenes, interlineado, la forma en cómo se enumeran las páginas y más. Cuando la tesis es aprobada por el tribunal revisor, se le pone en consideración de la biblioteca de la universidad y ellos son los que revisan todas las consideraciones de forma, el orden de presentación de una tesis en donde se indica la secuencia de presentación de cada una de las partes y también las páginas que deben de contener este tipo de trabajos. El orden de presentación de una tesis. El tipo de páginas preliminares, que son en números romanos, su contenido, la carátula, no se hace constar el número de la carátula. Las características tienen sus propias particularidades, los datos que contienen orden de presentación de la información, tipo de letra que se indica cada dato. Así, un sinnúmero de indicaciones. Es necesario también tener presente el tipo de letra. El tipo de letra. Tener en consideración el tipo de letra también, así como las observaciones del centrado y sangrías. Como ya lo hemos dicho, el resultado de toda investigación científica debe publicarse para que sea útil no solamente al investigador, sino también a la sociedad en que se vive y aún así el caso a la humanidad en general. La dedicatoria, esta debe de ser breve y colocarse en la página que procede a la introducción, el prólogo o prefacio. El agradecimiento, estas deben expresarse con estilo sencillo, sin vanos halagos ni salamería. Sección de referencias, esta sección contiene los apéndices anexos, la bibliografía, las tablas, las citas y las notas, índice alfabético, tabla de abreviaturas, índice de ilustraciones y el índice general analítico. La bibliografía, esta se coloca al final de la parte central de la obra y contiene la lista alfabética por apellidos de los autores de todas las fuentes empleadas en el trabajo de investigación, elaborada también según las indicaciones que en otra clase hemos dado. Las tablas son métodos sistemáticos de presentar datos en columnas paralelas, verticales y horizontales, siguiendo también otra clase que hemos dado. Las tablas, estas son métodos sistemáticos presentadas de acuerdo a la clasificación de materias. En la paginación o foliado, esta que consiste en asignarles un número a cada página del informe u obra. Con estas indicaciones hemos llegado al final de nuestra asignatura. Espero que los contenidos aquí descritos les permitan también acrecentar sus conocimientos y que los puedan aplicar en el desarrollo de sus actividades académicas. Muchas gracias y que tengan una buena noche y cualquier duda estoy a las órdenes mediante el entorno virtual.